Gracias a todos y todas. Estamos celebrando, como lo ha dicho la presidenta de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el Día Nacional del Migrante. Un poco tarde, pero cumpliendo con el reconocimiento a los colombianos y colombianas que viven en el exterior y a todos los migrantes internos y externos y retornados que han vuelto a nuestra patria. Los colombianos y colombianas en el exterior son parte del orgullo nacional. Han migrado hacia otras latitudes, en su gran mayoría en busca de oportunidades laborales, de estudio, de forjar un nuevo proyecto de vida, y otros víctimas de la persecución y del miedo que nos ha obligado al exilio, a la solicitud de refugio. Muchos colombianos han arriesgado su vida para poder llegar a otros países y continúan haciéndolo en condiciones supremamente adversas, como lo vivimos hoy con la grave situación que padecen migrantes colombianos, venezolanos, haitianos, africanos en la zona del Darién en busca de llegar al norte. Otros que también migran hacia el sur del continente en busca de mejores oportunidades de vida. Que sea esta fecha y este evento el encuentro entre la Cámara y el Senado para trabajar de manera conjunta al lado de nuestra representante por los colombianos en el exterior para garantizar los derechos de la colombianidad que está afuera. Derechos laborales, pensionales, que son parte del reto que tenemos de las pensiones transnacionales. Sé que es un desafío gigantesco, pero posible, como se ha logrado en el convenio con España, de poder avanzar en América Latina y con otros países en esa propuesta de una pensión transnacional, en mejorar las condiciones de los consulados que no atienden suficientemente bien a nuestros colombianos, de consolidar y citar a la mesa de migraciones para que la voz de los colombianos en el exterior sea tenida en cuenta en la construcción de esa política pública, en construir también mecanismos que le permitan a la Cancillería tener conocimiento sobre cómo está funcionando el servicio consular y las embajadas en relación con la garantía de los derechos de los colombianos y colombianas, en trabajar como lo hicimos recientemente en el encuentro de mujeres con ONU Mujeres, en trabajar también sobre asuntos de derechos humanos y sociales que afectan a la población migrante. ¿Cuántas mujeres no son víctimas de trata, de explotación sexual, de explotación laboral en el exterior y no tienen un apoyo por parte del Estado colombiano suficientemente fuerte y que haga seguimiento a su realidad? ¿Cuántos colombianos y colombianas no han sido víctimas también de las redes del microtráfico, el narcotráfico, se encuentran en situaciones muy dolorosas en las cárceles del mundo? ¿Cuántos colombianos y colombianas no atraviesan las fronteras en condiciones de altísima vulnerabilidad, sometiéndose a vejámenes, a violación a sus derechos, a violaciones sexuales, a tráfico de seres humanos, como ha ocurrido y como sigue ocurriendo en nuestro continente? ¿Y cuántos colombianos y colombianas no han retornado en estos últimos años de Venezuela, un país que recibió a la colombianidad durante décadas? Se calcula entre 4 y 5 millones los colombianos que viven en ese país, y de los que han venido migrando en estos últimos años, se calcula también que alrededor de un 40% son hijos e hijas de colombianos o colombianos que se establecieron en el país vecino y que merecen ser tenidos en cuenta también con políticas públicas nacionales que garanticen
también sus derechos fundamentales en Colombia. Por último, decirles que este es un país que se ha hecho desde la migración y que, aunque celebramos a los colombianos y colombianas que están fuera de nuestras fronteras, hay que reconocer la migración interna como una realidad de construcción histórica, como ha pasado con nuestras ciudades en la década del 50. Nos construimos como ciudades por la migración campo-ciudad y después, con el conflicto armado interno, la ola de desplazados y emigrantes internos que ha transformado nuestras culturas y que nos ha encontrado también en la interculturalidad en muchas de las ciudades. Quisiera terminar con este fragmento de un poema, Los emigrantes ahora, de Eduardo Galeano. Desde siempre las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío, año tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar, y los salmones y las truchas en búsqueda de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Esos son los migrantes por los que hoy entregamos este día y todos los días de estos periodos legislativos para acompañarlos en sus luchas por sus derechos en todos los territorios del mundo. Muchas gracias a los colombianos y colombianas en el exterior. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto. Cuarto, palabras de la representante Carmen Felisa Ramírez Mosca por los colombianos en el exterior. Los
O como dicen, en el lugar en donde he vivido 13 años de mi vida, en Suiza. Guten Morgen miteinander. Es ist sicher sehr, sehr schön, hier mit euch zu sein. Danke vielmals. Quiero agradecer a todas las personas que han venido, especialmente quiero saludar a todas esas personas migrantes que por una u otra razón están en estos momentos en Colombia y que nos acompañan presencialmente, y también quiero agradecer a todas las personas que en estos momentos están conectados y conectadas. Quiero saludar también a mis colegas congresistas que han debido también vivir el flagelo del exilio, el flagelo de dejar este territorio por la persecución política. Quiero saludar también a todos esos colegas congresistas que han tenido también la posibilidad o la necesidad de irse al extranjero para estudiar, para formarse. O incluso quiero saludar a todos y todas en esta sala que han estado aquí, que no se han movido del país, pero que seguro tienen un familiar que ya no está con ustedes aquí, que ha debido migrar por diferentes razones, por razones económicas, por razones de salud, por razones de no poder garantizar ciertos derechos en un país que en gobiernos anteriores privilegiaba a las élites y que hoy le apuesta a la articulación de la vida. Permítanme, por favor, hacer una acotación sobre mí y el territorio de donde vengo. Soy una mujer del pueblo Wayuu, indígena, del clan Piñaní. Nuestro territorio existía mucho antes de que aparecieran los actuales estados nacionales de Colombia y Venezuela, y de que fueran artificiosamente divididos por fronteras internacionales. Ahora se refieren a nosotros como un pueblo transfronterizo por abarcar territorios de varios países. Tradicionalmente, entre otras cosas, mi gente itineraba estacionalmente desde los lugares en los que se intensificaba la sequía hasta sitios en los que se podía tener acceso al agua. Se iban a visitar a los abuelos, al abuelo río Ranchería, el río más caudaloso de mi árida Guajira, y a sus afluentes para luego regresar a nuestros asentamientos permanentes y a las rancherías, a las enramadas, para honrar a los espíritus de los muertos, para honrar a la tierra, para honrar la palabra y la tradición. Un pueblo Wayuu, como ya lo he aludido, es un pueblo con una amplia movilidad geográfica que cruza permanentemente las fronteras estatales, lo cual nos ha permitido estar en contacto desde tiempos centenarios con la diversidad étnica y cultural. Así que mi sangre lleva la imperiosa necesidad de moverme por el mundo. Mejorar las condiciones de vida ha sido desde siempre una necesidad humana. En Wayuu llamamos a esa necesidad humana Anas o Anacuaipa. En otros pueblos originarios andinos le llaman Sumac Kasai o Sumac Kuman, que no es otra cosa más que el buen vivir, el vivir bien o el vivir sabroso. Procurar el reconocimiento de la autoridad, eso es el Anacuaipa. Procurar ese reconocimiento de las personas que pertenecen a un colectivo, que están insertos en un territorio o desperdigados por el mundo, razón por la cual se establecen relaciones de armonía y de paz con todo lo que nos rodea, incluida la tierra, el agua, las piedras, las montañas, las dunas. Una de nuestras apuestas desde esta CUR, la CUR internacional, ha sido posicionar el tema migratorio en las agendas política y de los medios del país. Es cierto que desde hace años se habla de temas migratorios en el Congreso. Sin embargo, debo ser enfática en decir que se ha tratado sin una perspectiva transversal
que para mí es claramente evidente, ahora que ostento el cargo de congresista por la Comunidad Internacional de la Cámara de Representantes, le apuesto en ese sentido. Lamentablemente, Colombia es un país hoy de migración. Sus antecedentes lo demuestran y por eso es importante conocer la historia. Se habla del peso de las migratorias, yo hablo del paro. La cuarta ola migratoria es ese estallido migratorio post-COVID. Un estallido migratorio que ha llevado a la juventud a huir del país por una persecución judicial por ejercer su derecho a la protesta. Pero también una juventud que lamentablemente no tiene garantías de llevar a cabo las líneas de su vida. Una juventud que lamentablemente no tiene garantizada en este país el derecho a la educación gratuita y de calidad. Yo vivía así, mientras tenía que pagar la educación de aquí a mi hija. Y hay millones de jóvenes colombianos y colombianos que no solamente han tenido que emigrar por la violencia, sino también para estudiar. Hay muchos aquí, han venido a visitarnos hoy de Argentina, han venido a visitarnos hoy de Rusia. Quiero saludarles especialmente a ustedes, porque sabemos en carne propia lo que significa salir a estudiar a otro país. Si hablamos de temas, por supuesto, de garantías de derechos y de la necesidad de ver el tema migratorio como un tema transversal, debemos tener en cuenta cuestiones como el tema de la vivienda, el tema de la paz. En Colombia no puede haber paz sin reconocer a las víctimas del exilio. Si hablamos del tema de pensiones, también tenemos que hablar del tema migratorio. Hay que incluir de manera transversal a esa colombianidad migrante que sigue trabajando por el bienestar y la economía de Colombia, desde escenarios de mano de obra calificada y no calificada que aportan a la economía nacional. Nuestro punto de partida, por supuesto, tiene que ver también con las dinámicas migratorias, porque desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, y desde el puerto de Oceiras en Paraíba, Brasil, hasta Rapa Nui, tenemos el derecho a la libre movilidad. Tenemos el derecho a la libre circulación. Y en ese sentido, nadie es irregular, nadie es ilegal. Aquí todos somos habitantes del universo, aquí somos habitantes de la tierra, hembra, madre, Roma y Cateolengua, hijos e hijes de esta tierra, hembra, que nos pertenece y a la que inexorablemente pertenecemos. Ciertamente es necesaria una profunda transformación de las políticas migratorias en Colombia, ya que afectan a más de 6 millones de colombianas y colombianos que por múltiples circunstancias están fuera del país. Repito, estudiantes que no buscan cualificarse profesionalmente, gente que motivada por las pulsiones del amor, como yo, se aventuran también a cruzar océanos y a llegar a remotos lugares, personas que huyen de la vorágine, de la violencia que ha arrebatado todo, también como yo. Personas perseguidas por un Estado narcoparamilitar que buscaban evadir una muerte segura. Gente que se arriesga por las fronteras colombianas a atravesar las selvas del Darién a pie, indocumentados. Todas estas son manifestaciones de la migración y merecen una justa representación, y por eso estamos aquí. Sin embargo, carecemos de una representación que pueda atender a 6 millones de colombianas y de colombianos. Colegas congresistas, compañeros y compañeras, amigas y amigos del Congreso, yo quiero dejar aquí hoy un precedente sobre esta mesa
y es la necesidad de ampliar la representación de la migración colombiana en el Congreso. No es justo que una población numéricamente significativa, que pese a estar en el extranjero, continúa aportando económicamente al país, hoy en día no cuente con una adecuada representación en el Congreso de la República y siga siendo sistemáticamente ninguneada. Las políticas públicas del Estado deben incluirnos y por eso estamos aquí. El espectro de la migración es diverso y desafiante. En un proceso que se ve influenciado por varios factores como el país al que se migra, por supuesto no es lo mismo tener, siempre lo digo, el sueño americano a vivir el sueño latinoamericano o a vivir el sueño europeo o asiático. Tampoco es lo mismo ser hombre o ser mujer, ya que hay impactos diferenciados que claramente conspiran contra nosotras las mujeres. Y tampoco es lo mismo cuando se es joven o se es viejo. Y ni se diga si se pertenece a un grupo poblacionalmente racializado. Igualmente también inciden otros factores, como lo mencioné anteriormente, tener papeles en regla o no. O cuando se habla, por supuesto, el idioma o no se habla de alguno de los países receptores. Desde aquí le apostamos también a visibilizar justamente todas esas luchas de las mujeres. Recientemente estuve en una gira en países como Italia, Suiza y Alemania. Me impresionó profundamente conocer la realidad de mujeres colombianas, familias enteras colombianas a las que los sistemas, como el sistema en Alemania, les ha quitado sus hijos. Conocí a una madre que consiguió finalmente legalizar una organización que se llama Coellos. A esa madre su hija le fue arrebatada para garantizar los derechos de un padre alemán que la maltrataba y que abusaba sexualmente de su hija cuando apenas tenía 2 meses. ¿Qué hacemos desde aquí para garantizar que las mujeres que migran por amor no sean violentadas? Estamos trabajando en eso, por supuesto. Y también trabajamos de la mano con las mujeres que en España reivindican el trabajo doméstico como un trabajo profesional de labores del cuidado y del hogar. Hoy, en un mundo globalizado, la humanidad no está dispuesta a quedarse en un solo sitio. Hoy, en un mundo globalizado, como colombianos y colombianas, debemos apostarnos a reconocer esa migración, a reconocer el exilio, a reconocer también a las víctimas del conflicto armado que hoy quieren regresar a Colombia. El mundo hoy nos pertenece y debemos trabajar para garantizar que esa Colombia extendida, que esa colombianidad migrante pueda articular también y ser garante de los derechos que merece. No podemos seguir pensando que cada vez que un colombiano o una colombiana se va del país, encuentra unas condiciones adecuadas y creo que es muy fácil enviar dinero a Colombia. No podemos seguir pensando que quien se fue no tiene derecho a opinar sobre lo que pasa en nuestro país. En ese sentido, desde la Comunidad Internacional hemos venido desarrollando un ejercicio para garantizar la participación de la colombianidad en el exterior en los diálogos regionales vinculantes.
ejercicio que ha dejado como conclusiones la necesidad de personas que han migrado incluso hace más de 30 años o hace más de 40 años a la primera ola migratoria que hubo y que siguen apostándole a esa construcción del país. En mi pueblo decimos, como somos un pueblo seminómada que nos movemos en nuestro territorio, un territorio que como les comenté fue dividido por las fronteras de los países, siempre decimos que debemos llevar nuestra casa a cuestas. Y ese es el significado de la mochila Bayén, Susur Bayén. Y hoy les invito a reconocer y a honrar esa mochila a cuestas que llevan más de 6 millones de colombianos y colombianas y que nunca nos hemos desprendido de nuestro país. Muchas gracias. Secretario, continúe con el orden del día. Llamamos a la representante Carmen Ramírez a la mesa. Siguiente punto, la presidenta de la intervención del señor viceministro de Relaciones Exteriores, el doctor Francisco Colica, que se encuentra. Buenos días, estar acá. Saludo a todos los que están reunidos acá en las comunidades segundas al Cámara, así como a todos los migrantes presentes que se conectan. Es un honor para mí estar presente en este evento a nombre del señor ministro de Relaciones Exteriores. Bien, por razones de la gente no pudo estar acá por buenas situaciones. Yo reconozco que la ley 1999 de 2019 declaró el 10 de octubre como el Día Nacional de la Colombia. Comparto entiendo las palabras de la presidenta de las Comunidades Segundas que no han precedido, así como la muerte de intervención, la representante de Columnas del Exterior que acabamos de oír, el video más significativo. El Ministerio de Relaciones Exteriores reconoce el papel trascendental de los migrantes colombianos alrededor del mundo. Son casi 6 millones de colombianos y colombianas que aportan al desarrollo económico, social y cultural en cientos de miles de comunidades que residen. Las cifras exactas, como casi todos los relacionados con migración, están aún por determinarse. Los migrantes colombianos, nuestra diáspora, aportan al desarrollo económico de nuestro país. En 2021, el flujo de remesas recibidas por los hogares colombianos alcanzó un nivel de 8.597 millones de dólares, con un aumento anual para este año del 24.4%, que no se ha registrado desde el primer cuatrenio del 2000. Esto representa más o menos el 2.7% del PIB colombiano medido en dólares. En contraste, en ese mismo año entraron 3.100 millones de dólares en turismo. Colombia es hoy el cuarto país de América Latina y el Caribe en concepto de operaciones de remesas, solo superado por México, Guatemala y República Dominicana. Perú, como referencia, recibió 3.592 millones de dólares en el mismo año. Colombianos y colombianas que han migrado en nuestro país, todas esas historias de vida que hemos oído y conocemos, algunas de las cuales de la primera representante Carmen Ramírez, que han dejado nuestro país por únicas razones, representan una población que tiene por el país un carácter estratégico, que aporta al desarrollo del país. Son una red de apoyo para sus familias en el país, que hacen posible para muchos tener acceso a la educación, a la vivienda, a servicios, a bienes. Es decir, significan progreso y bienestar para miles de compatriotas. Nuestra diáspora sumada sería la segunda ciudad en Colombia, y como tal, desde la Cancillería, reconocemos su importancia y trabajamos día a día por su mejor atención, por unos mejores servicios y mejor acompañamiento.
Ciertamente tenemos limitaciones, el fenómeno migratorio nos ha superado, nuestro servicio consular se ha quedado en corto. Estamos haciendo todo lo posible por mejorarlo, pero aquí hay un tema de recursos y adaptación institucional que necesitamos superar. Los aportes, las críticas, todas las historias que estamos haciendo nos ayudan a construir un mejor servicio y el resultado será producto del trabajo del gobierno, por supuesto, y del Congreso, con su guía política y con su política. Desde la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Nacionales Ciudadanos, especial la gente de Economía de Azul, el coordinador que nos acompaña acá, y nuestros hoy 105 consulados, que serán 120 cuando logremos abrir los que estaban en Venezuela, y las oficinas consulares alrededor del mundo. Se han celebrado varios eventos culturales, educativos, ferias y conferencias en temas de salud, ciencia, tecnología, emprendimiento y deporte. Todo esto es un esfuerzo muy popular a nuestra diáspora en la política pública y en hacerla partícipe de la política exterior. De igual manera hemos realizado actividades de los centros de referenciación y oportunidad para el retorno, en Guajira, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Risaralda, Nariño, Cundinamarca, Calderón, Norte de Santander. En todas ellas se enaltecieron a los migrantes colombianos que retornaron al país. La migración plantea no pocos retos para nuestro país. Por primera vez en nuestra historia, nos hemos convertido en un país receptor de grandes flujos de movilidad humana. Eso es ajeno a la historia vista en la plaza de este país. Hoy en el Caribe convergen dos zonas migratorias que intentan moverse hacia el norte. La que viene al sur del continente, que ya conocíamos, básicamente compuesta por personas de muchas nacionalidades, continentales y extracontinentales. Y la que viene del oriente, principalmente nacionales venezolanos y muchos colombianos retornados de Venezuela, que también intentan llegar hacia el norte del continente. En nuestra frontera con Panamá, esa frontera artificial, como dirían nuestros fronteras exterior, se refleja toda la dimensión del fenómeno migratorio que estamos viendo en este momento, hoy en este momento de nuestra región. Colombia ha respondido al reto de la migración con solidaridad y creatividad. Este es un tema de gobierno, es un sistema de país. No solo es una medida que se adapta para recibir a la migración venezolana, sino la actitud de la mayoría de los colombianos de recibir a un número enorme de venezolanos que no se comparan con los grupos de Venezuela que hemos visto en los últimos años. La concesión del estatus de protección temporal que hemos concedido a nuestros vecinos es un ejemplo único del manejo de grupos migratorios en el mundo. Necesitamos más solidaridad y apoyo de la comunidad internacional para seguir afrontando este fenómeno. Pero también nuestro país sigue siendo origen de los grupos migratorios. La presidenta de la Comisión de Seguridad, la representante Carlos Ramírez, nos han contado muchos de los fenómenos de la manera como los colombianos en el exterior necesitan una mayor protección. Los mismos problemas que hemos tenido con los nacionales en México son apenas un ejemplo, tal vez el más visible, de los retos que estamos obligados a manejar. Ayer tuvimos una intensa protesta el día con los funcionarios mexicanos para buscar un mejor manejo del flujo migratorio. Para nosotros, la defensa de derechos humanos y la dignidad de los migrantes que se mueven en el mundo es nuestra principal motivación en estas discusiones. Hemos expresado a los ciudadanos mexicanos que entendemos que ellos, como cualquier otro país, reclama soberanía en la decisión de quién puede o no puede entrar al país. Eso es indiscutible y nadie lo pone en duda. Lo que no se puede aceptar bajo ninguna condiciones, y no estamos repetidos, es que el trato al migrante debe ser digno, debe ser respetuoso de los derechos humanos, y creo que está creciendo la asistencia y no negarle el acceso a los servicios de los cónsules del país. En eso hemos insistido y seguimos insistiendo con una prioridad de la política nuestra de ser colombianos en el exterior. No cabe duda que la migración contribuye al desarrollo económico. Finalmente uno tiene que observar que la historia del mundo es la historia de la movilidad humana. Todos los países están buscando
una migración regular, ordenada y segura. Nosotros también tenemos la misma noción sobre el tema migratorio. Esta seguirá siendo nuestra prioridad, que destacamos hoy en el Día de Migrantes. Muchas gracias a todos. Siguiente punto del orden del día. Sexto, intervención de ciudadanos colombianos que han migrado al exterior y retornado al país. Esto, usted dirá, señora Presidenta, cómo planteamos la dinámica con el tiempo, considerando que la plena de la Cámara está colocada para la una. Le solicita la palabra a la senadora Jaime. Senadora Jaime, quiero tener la palabra. Gracias. Buenos días a todos y todas. Hoy, en este día tan especial, Día de los Migrantes en general, sentimiento que toca el corazón por tanta gente que ha tenido que huir en este país por una razón o por otra, por la pobreza, por la persecución, por la estigmatización, por razones económicas, muchos, por razones climáticas, de la sequía, de las lluvias. Hay gente en el territorio que no tiene ninguna posibilidad. Y huir es un dolor muy grande. Huir del país que lo vio nacer, donde están los amigos, incluso el clima, la lengua, nuestras costumbres, es lo más doloroso que puede suceder. Yo tuve que huir de este país por la persecución política. Y hoy saludo a todos los colegas, compañeros de organizaciones sociales, sindicales, campesinos, campesinas, que han tenido que huir por la estigmatización y por la verdadera persecución política en este país. Y quiero hablar de mis compañeros sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano que están en el exterior y que han sufrido mucho. Y miles de compañeros de otros partidos políticos y de organizaciones sociales que resisten allí, y a los que le debemos ese cambio también de gobierno, porque no han estado allí de paseo, han seguido luchando por la paz, por los derechos humanos en Colombia, por la idea de regresar, porque la mayoría de estos compañeros, salvo sus hijos, que ya lograron adecuarse, acomodarse a esas circunstancias del país que los recibió, estos compañeros quieren regresar, quieren volver
y tenemos que hacer cosas. Llamo a los congresistas, senadores, representantes a la Cámara, que a esos compañeros les debemos el gobierno del cambio y que es hora de que ellos regresen y regresen con dignidad. Esos compañeros nuestros que resistieron, que tienen y que han tenido siempre la esperanza de volver por los suyos, volver a este país. Los servicios consulares, señor viceministro, tienen que modificarse. Los cónsules no pueden llegar a los países como si fueran de paseo o porque los premiaron con un puesto en el consulado y no atender a los compañeros, a nuestros colegas en exilio. Se necesita mucho humanismo, se necesita hacer un trabajo imparcial. Estos compañeros son explotados en su trabajo, no tienen la documentación hecha, no tienen una instrucción, y eso deben hacer los consulados. Son explotados laboralmente. Eso es lo que deben hacer los consulados: instruir, defender, ayudar a estos compatriotas. Y por eso hay que poner cónsules nuevos, no pagando favores políticos solamente, sino gente realmente que tenga una actitud de defensa de los derechos humanos, que considere esos compatriotas dentro de sus circunstancias, en esos estados, en esos gobiernos. Asimismo, hay compatriotas que en diferentes países piden que se realice un convenio de reciprocidad en temas pensionales y que además el Ministerio del Trabajo por pensiones tenga en cuenta el trabajo que ellos han hecho en el exterior para sus pensiones aquí. Quieren venir, pero que sepamos, solamente en España se ha impulsado esta iniciativa. Que se tenga en cuenta la experiencia laboral, y ellos piden, si regresan, que les sirva y sea tenida en cuenta para los trabajos públicos. Todos quieren regresar, y quieren regresar y le preguntan a uno: ¿cómo regresamos? Queremos un retorno con dignidad. Y ahí es donde tenemos nosotros la tarea, honorables congresistas, de legislar a favor de los compatriotas, de todos los que quieran regresar. Esos colegas nuestros que de alguna manera algunos han podido tener la posibilidad de una cualificación, esos compañeros hay que darles un empleo en este país, un empleo digno. Y para eso, señora presidenta, esta comisión debe tomar esa iniciativa realmente. También se habla con los compañeros y colegas exiliados, refugiados, que no puede haber paz aquí si ellos todavía están en otros países y quieren retornar, pero si se les garantiza el retorno. Ellos tienen una consigna:
realmente relacionada con la idea de la paz total. No puede haber paz total si no se garantiza el regreso de los que fueron, de los que se fueron por luchar por ella, por esa paz, por la paz, por los derechos humanos, la estigmatización, la persecución política. Los compañeros y compañeras de la Unión Patriótica tienen ya casi 3 décadas de exilio. En este país no hubo justicia. Tuvimos que acudir al sistema interamericano de derechos humanos a que hiciera justicia. Y seguramente que la sentencia de la Corte Interamericana, que está a puertas de salir finalmente después de 30 años de litigio, seguramente que tendremos que legislar para esos compañeros y compañeras para que retornen. Lo necesitamos aquí, lo necesitamos para hacer realidad también el cambio. Lo necesitamos porque fueron gente importante para nosotros, luchadores sociales, luchadores políticos, y seguramente compañeros y compañeras en exilio, aquí los estamos esperando, un retorno con dignidad. Muchas gracias. Quiero informarle a los representantes a la Cámara y senadores que se han inscrito que primero vamos a escuchar a los colombianos y colombianas en el exterior para que tengamos paciencia. Son 2 minutos que vamos a entregar a cada persona que ha estado inscrita, que desde las 9 de la mañana están conectados a esta reunión, la sesión conjunta de Cámara y Senado de las comisiones segundas. Entonces, la palabra, vamos a comenzar, voy a nombrar la persona, vamos a hacer ser muy rigurosos con el manejo del tiempo porque tenemos inscritos alrededor de 16 personas. ¿Sí? Se va a abrir, las intervenciones se van a abrir con el himno del migrante para que por favor estemos. Entonces, escuchamos el himno del migrante y le damos la palabra para que se ponga Cristian Arturo Galindo.
Entonces, cediéndole la palabra a Cristian Arturo Galindo. Gracias. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los que están acá, a los colombianos que están viendo esto desde el exterior. Yo soy un colombiano más que ha vivido 8 años desde Rusia, desde lo que son las tierras donde hoy se encuentra una guerra que es muy decisiva para el mundo, donde nos estamos debatiendo lo que es la vida y la muerte, pero la vida en cuestión mundial. Y yo como colombiano que estaba allá, al igual que muchos otros colombianos que hemos estado en el exterior, tal vez la hemos sufrido, y no simplemente sufrirla, hemos tenido que aguantar humillaciones de muchas maneras, pero son humillaciones que muchas veces tampoco podemos evitarlas. Más de uno de los colombianos que está acá sabe muy bien lo que es la cuestión del narcotráfico y cómo nos ha marcado a nivel exterior. Y cómo, a pesar de que uno esté en contra de eso, en mi caso, mi madre que fue víctima de la bomba de Pablo Escobar, la bomba del gas, y tener que aguantar las humillaciones del tema del narcotráfico, esto es algo importante que todos los colombianos del exterior debemos cambiar esa imagen de la guerra, cambiar esa imagen del narcotráfico, pero sobre todo mostrar la imagen del colombiano, el colombiano que busca la paz y busca el progreso. Hay un cuento de Borges en donde se dice ¿qué es ser colombiano? Donde se explica ser colombiano es un acto de fe. Pues ese acto de fe lo tenemos que generar desde ya, y lo tenemos que generar con el trabajo, con el impulso, con todo el capital humano que tienen los colombianos a nivel exterior, pero sobre todo ofrecer las garantías de volver para construir este país y construirlo no solo en paz, sino construir el progreso. Si no tenemos progreso no podemos generar paz, pero al mismo tiempo la cuestión de la paz tiene que ser no solo una cuestión de palabras, incluso en el mismo gobierno, donde queremos una paz total en el gobierno, pero estamos promoviendo bandos de guerra, sobre todo un bando que ha renacido en el nivel del fascismo, ahorita en Europa, y eso lo podemos promover. Hoy hay colombianos que han participado en grupos mercenarios, ya lo tenemos claro con Haití, pues en Ucrania está pasando lo mismo, y estos colombianos están siendo engañados, y nosotros tenemos que promover la paz. Y tenemos que promover el progreso, que nuestros colombianos no vean solo la opción de la guerra en otros países como algo para salir adelante, sino que puedan volver a este país y trabajar por el país. Eso es algo que nos conviene a todos, pero sobre todo que cambiemos esa imagen. Yo por lo menos estando desde Rusia, a los menos 30 grados bajo cero, lo único que recordaba bajo ese frío era mi tierra cálida, la tierra colombiana, y veía la bandera rusa que es blanca, azul y rojo. Ese blanco ante una luz se volvió un amarillo, recordándome mi bandera y recordándome esa bandera por la cual yo deseo un país en paz, un país en progreso, pero sobre todo un país en el cual uno se sienta orgulloso y no sienta la idea del racismo, la idea de la discriminación afuera, sino por el contrario, promovamos la paz, promovamos el cambio a nivel exterior y promovamos la paz para quienes la necesitan en el mundo, como pasa en estos momentos. Así que por favor, esto es un mensaje para todos los que están afuera como quienes están acá. Es momento de que empecemos a cambiar nuestro país, que empecemos a pensar en planes precisamente para cambiar el futuro. Hoy en estos momentos saco la bandera de acá, de estas regiones donde están en guerra, no por ir por un bando, sino por recordar a los colombianos que también están allá, y que en estos momentos, por estar escogiendo bandos en nuestro país, estamos castigando a los colombianos que están allá, y eso no lo podemos permitir. La paz tiene que ser algo general para todos. Muchas gracias. Isabel Castañeda de Estados Unidos y posteriormente Cristian Enrique Martínez de Argentina. Se prepara. Entonces, Isabel Castañeda. Muchas gracias. Quisiera recomendar a ustedes, como digo, las gracias de la tarea también por Juan, a una historia civil desde yo les recuerdo que no son al gobierno de Colombia que era una campaña para invitar a los migrantes para que vengan los cantantes, para que la gente italiana, para que la gente cantante una gente familiarmente integrada y para que vivan con el contenido
que no de una manera de la necesidad. Y por último, que ya que empecemos a la conversación grande. Nosotros no podemos evidentemente captar el mínimo de partidos femeninos o valoración independiente de la vida nosotros queremos bajas y nosotros queremos oportunidades de para el país. Queremos ver a la Colombia como decía antes, debemos dar la oportunidad a la oposición para que porque afuera las también quería recordarles a muchos de nosotros que tenemos empezar a por eso muchas gracias, Elizabeth. Continúa el uso de la palabra Cristian Enrique Martínez Calderón de Argentina, de la Asociación Civil Refugio. Muy buenos días a todos, que nos están escuchando. Saludos a los amigos el día que yo pensaría que porque en realidad no tenemos 6% de los no porque se hacemos hacer el mundo, sino por todas las motivos y los han mencionado. A mí me gustaría aclarar que la militancia de la vocación militante continúa con los ojos, en las espaldas y aunque por lo menos la temática que tenemos que escuchamos aquí nosotros nos hemos involucrado por estas palabras porque los leyes de las generaciones que nuestros pueblos son muy parecidos y sin embargo yo me acuerdo cuando estamos especializados en Colombia pero me acuerdo casi una manera de